Hebreos capítulo 2, versículo del 10 al 13. Un mejor hermano mayor. Es el título del día de hoy. Y un mejor hermano mayor, vamos a estarlo desplegando en estos 3 versículos, en donde yo quiero que traigas a tu mente qué número de hijo eres tú. Yo soy el hijo de en medio. ¿Alguien más es del de en medio? Levante su mano, el de en medio. Ahí está, somos la minoría, tú te vas a ir al cielo, ustedes sí se van a ir al cielo. ¿Quién es el hermano menor? El que ya sobrevivió así con el tercer pañal y ya, tú también tienes acceso al cielo. ¿Quién es el hermano mayor? El hermano mayor. Ustedes sí arrepiéntanse, tienen mucho de qué arrepentirse con sus hijos, con sus hermanos haciéndole bullying. Tengo hermosas historias de colección de recuerdos que he tenido con mis hermanos. Yo soy el tercero de cuatro hermanos, ¿no? O sea, está mi hermano mayor, Alejandro, que tiene 46 años, ya está casado con 2 hijos. Luego le sigue mi hermana de 40 años aprox, casada con un hijo. Luego sigo yo, 36, con 3 hijos. Y luego le sigue mi hermano menor, casado con 2 hijos. Cuando éramos pequeños, pudimos tener muchos recuerdos juntos. A diferencia de con mi hermano mayor, que me llevaba 10 años, con él no pude interactuar mucho, pero los recuerdos que yo tengo de él era de que en la casa donde vivíamos, en el pasillo, habían vigas que sostenían algunas láminas, y en esas vigas de madera, lo que hacía mi hermano mayor, a mi hermano menor y a mí, era, no sé cómo sucedía, o sea, hoy lo pienso con lógica y digo, ay, ¿qué pasó ahí? Pero nos amarraba de los calcetines y nos colgaba como puercos de la trave. Y ahí nos tenías con los pies arriba y amarrado y haciendo malabar para poder desnudarnos. No sé, y nos agarraba y su forma de mostrarnos su amor era agarrarnos los pies los dedos de los pies y tronarnos los dedos. Entonces ahí va por dedo y todo. Entonces era doloroso, pero al mismo tiempo era como chistoso. Y mi hermano menor y yo nos llevamos 1 año. Con él pude convivir muchísimo. Con mi hermana tuve algunos recuerdos, tuve pocos, porque insisto, ellas eran mayores que yo estaba en la primaria y ellos ya estaban casi en la secundaria y todo. Otro recuerdo que tengo con mi hermana es que ella es muy lista, y en alguna ocasión yo estaba aprendiendo las divisiones y entonces ya era un domingo en la tarde cuando dije, chin, la tarea, ¿no? Y entonces tenía que hacer, no sé, un chorro de ejercicios de división a 2 cifras. Entonces yo nunca he sido diestro con los números, entonces me acuerdo que mi hermana con todo su amor me estaba explicando, pero yo la desesperé, no entendí y se enojó. O sea, ese recuerdo para mí fue uno de los como amargos que tengo con mi hermana, y fuera de otros donde pude convivir con ella en otros espacios, donde comimos pizza, comimos helado y bueno, fueron buenos recuerdos. Con quien tengo mayor recuerdo es con mi hermano menor, con Oscar, se llama mi hermano menor. Y con él recuerdo una gran escena en donde yo me puse como G.I. Joe, como valiente. Mis padres tenían un gran patio trasero en donde dejaban crecer la hierba, y la hierba, para mí era gigante la hierba que crecía en el patio trasero. Teníamos una perra que era pastor alemán, le llamamos la Chula. Entonces era un perrote, pastor alemán, hermoso, pero súper juguetones y corría y todo lo demás, y con mi hermano jugaba con ella, la abrazábamos, dejábamos que nos lengüeteara toda la cara y todo. Y en una ocasión mi papá, tenía su herramienta, tenía una hoz de esas que son como un machete pero curvo, la hoja es curva. Y entonces acababa de llover, estábamos en vacaciones de verano, y entonces le dije a mi hermano, vente, vamos de cacería. Entonces en el patio trasero, como la hierba estaba muy alta, para nosotros no podíamos ver. Y entonces nos pusimos el paliacate, agarramos el machete, y ahí yo voy como hermano mayor de mi hermanito para poder protegerlo, y digo, tú ponte atrás, yo con la hoz voy a cortar, y pues paz, y íbamos avanzando. Queríamos llegar del otro lado, porque del otro lado no había barda, era una malla enrejada en donde colindaba con otros vecinos, y queríamos saber qué había del otro lado de la barda. Entonces para nosotros fue muy emocionante.
paz, y con un perro al lado. Yo me sentía como, como Owen, ¿no? ¿Sabes? Como con tu velociraptor y todo el asunto. Pero dentro de todo eso, yo era un niño, estaba en primaria, y al momento de que hago un golpe, la perra salta y le corto en esta parte, ¿no? A poco de llegarle a su ojo. El punto es de que se le vio blanco, es lo que recuerdo, y empezó a chorrear mucha sangre. Yo me espanté, corrimos con mis papás, mi mamá en ese entonces, y pedimos ayuda, y bueno, ya, todo se solucionó. Pero yo me acuerdo que a mi hermano lo abrazaba, ¿no? Para que no se espantara, para que no se asustara de ver tanta sangre. Como hermano mayor, ese era como pues algo natural que tenía por el estilo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia con sus hermanos, ¿no? Con sus hermanas. No nos dará el tiempo para poder compartirlas todas. Espero que más adelante se puedan desarrollar plataformas donde eso suceda. Pero el punto a donde voy es que seguramente todos hemos almacenado algún recuerdo. A menos de que seas hermano, hijo único. Ahí pues a lo mejor con otras personas de tu familia, como primos, amigos, vecinos, todo lo demás. Pero no te preocupes, porque este mensaje también es para ti. Hebreos capítulo 2, versículo del 10 en adelante, hasta el 13, nos va a dar una remembranza de que tenemos a alguien sumamente especial y extraordinario que está a nuestro favor. Y ese es Jesucristo. Si tú recuerdas, si tienes recuerdos con tus hermanos, ¿qué hace a un hermano un buen hermano mayor? Puse algunas ideas, ¿no? Y algunas imágenes. Primero, abre el camino. El primogénito o el hermano mayor, pues abre el conducto de nacimiento, ¿no? Para que todo el resto de los demás hermanos puedan llegar, a menos de que hayas nacido por cesárea, ¿sí? Abre el camino. Protege el hermano mayor. De hecho, tenemos una gran historia con mi hijo de en medio. Antes de que naciera mi hija más pequeña, él oraba por tener un hermano menor para poder protegerlo y cuidarlo. Nació y el Señor le contestó su oración. La defiende un buen hermano mayor. Guía un buen hermano mayor. Un buen hermano mayor cuida a los hermanos menores y ayuda a que terminen la carrera. Insisto, seguramente tú tienes una historia diferente a la mía, pero permíteme seguir abriendo un poquito mi corazón en eso. Mi hermano mayor, como me lleva 10 años, me lleva un gran avance en muchas áreas, ¿no? Él pudo aperturar el camino en la música en mi familia, porque él, desde muy joven, él dirigía la alabanza. Él aperturó incluso el ministerio de tiempo completo, porque él fue el primero en haberse hecho pastor, o que Dios lo pusiera como pastor. Él fue el primero en haber terminado una carrera. Bueno, yo me quedé a la mitad, ¿no? Pero yo veía a mi hermano mayor como alguien a seguir, a mi hermano Alejandro. Por muchos años yo lo veía hacia arriba, hoy lo sigo viendo porque quiero honrar la vida de mi hermano y su liderazgo, ya que fui muy privilegiado en tener un hermano mayor que procuró a nuestra familia, procuró al resto de sus hermanitos chiquitos y nos dio ejemplo. Él no es perfecto, pero sí nos dio ejemplo. Él fue en su momento un líder de jóvenes para mí. Fue un líder de alabanza para mí, fue alguien que me llevó a la escritura, fue alguien que me puso el ejemplo de servicio, porque no tan solo me decía qué hacer, sino cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Limpiar sillas, echar un colado, ir a un terreno, ir y cargar bultos de lo que sea, ir y limpiar una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo mucho respeto y honro el liderazgo de mi hermano mayor. A mi hermano mayor, cuando vamos creciendo, llegó un punto en el que el Señor me llama al ministerio y llega una crisis en mi existencia en donde digo, ¿y ahora para dónde voy? Ya el Señor me llama a estudiar en el seminario y lo más difícil de nuestra relación como hermanos fue el día en que le dije, el Señor, amo servir contigo, Alejandro. Amo servir, lo disfruto. Son de esas relaciones en las que servíamos los 4 en la alabanza y ya con la simple mirada sabíamos si íbamos a subir de tono, bro. ¿Les ha pasado? Que una más para repetir y terminamos, ¿no? Y con la sola mirada ya sabíamos cómo hacer todo eso. Llegó el punto en el que tuvimos que tomar caminos diferentes
Y para mí fue muy, muy doloroso decirle, el Señor me está guiando a plantar una iglesia en la Ciudad de México. En ese momento me dijo mi hermano mayor, me ganan las lágrimas porque sigue siendo un momento muy emotivo, porque él me dijo, anhelaba que regresaras y sirviéramos juntos toda la vida en el ministerio. Pero hoy entiendo que la iglesia de Calvary Chapel Silao no te necesita. Pero a mí me encantaría como hermano servir contigo toda la vida. Ve y cumple lo que Dios te ha pedido. Eso fue muy difícil, pero eso me trajo mucha libertad para poder entonces buscar y encontrar a un pastor, a un consejero, a un líder, a alguien donde rendir cuentas y entonces volver a la relación que tenía con mi hermano mayor. Porque su momento se revolvió absolutamente todo. Idealmente, un buen hermano mayor, y yo tuve la bendición, y hablo de, si quieres tú desde ese privilegio, yo lo digo desde esa buena voluntad del Señor que me permitió tener un buen hermano, en donde procura y tiene estos elementos. Pero probablemente tú tuviste un hermano en donde era todo lo opuesto, donde no te cuidaba, donde se burlaba de ti, donde no tenía ni la más mínima consideración contigo. Y también quiero hablar con empatía y con amor. Este mensaje es para ti, porque ningún hermano humano es un hermano perfecto. Mi hermano mayor no es perfecto y tuvo errores. Mi hermano mayor se esforzó en siempre darnos un buen ejemplo, pero tuvo errores. No pongamos en la vida, o no esperemos de las otras personas lo que solamente Dios nos puede dar. No exijas, no demandemos lo que otras personas no pueden dar. Por eso, ningún hermano humano puede hacer todas estas cosas de manera perfecta. Yo mientras preparaba esto no paraba de llorar porque para mí es muy significativo. Pero lo que quiero decirte y a través de este mensaje es que Jesús se hizo hombre para conducirnos a la gloria, a hacernos parte de su familia y representarnos perfectamente delante del Padre. Son 3 puntos que quiero desarrollar. El primero es, nuestro hermano mayor abrió el camino hacia la gloria. Dice el versículo 10, porque convenía que aquel, está refiriéndose a Jesucristo, checa tu Biblia por favor en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel, es decir, esto es lo que ya se había planeado, convenía que Jesucristo, ¿sí?, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, hago un paréntesis, al hombre le choca quitarse del centro y prefiere siempre ser el centro de atención. Incluso en la historia se promulga y se enseñaba mucho de que nosotros, la Tierra, era el centro del universo. Por eso cuando Nicolás Copérnico y todos estos científicos dicen, no, es que somos más heliocéntricos y entonces el Sol es en el que giramos, todos dicen, ¿cómo puede ser nosotros? El punto es que no nos gusta perder el control, no nos gusta rendirle gloria a alguien más que a nosotros. El punto aquí es como Romanos 11:36 dice, y desde el 34, ¿acaso alguno de nosotros puede aconsejar a nuestro Dios? Él es quien gobierna por sobre todas las cosas, por Él existen, para Él existen y de Él, para toda la gloria sea a su nombre. Para nosotros, la vida no es primariamente y principalmente para satisfacer nuestros deseos. De aquí se parte la siguiente declaración. Jesucristo, quien es nuestro centro, llevando muchos hijos a la gloria, ¿sí?, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación por ellos. Como conviene, que Dios tenía un plan y no fue por accidente. ¿Accidente qué cosa? ¿Sí? El plan perfecto de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. Aquí no cabe el y si sí. Y si somos campeones, y si llegamos a la gloria, como con México, nos ilusionamos. Hasta los que no éramos futbolistas, ya hasta playera nos compramos. Cristo fue enteramente planeando todo esto para llevar a muchos
familiares, muchos de los suyos, a la gloria, a ser glorificados, pero no solamente a salvarnos, porque algunas veces como cristianos, cuando no nos aferramos a Cristo, cuando no estamos cimentando nuestra fe derivada de su palabra, comunión con el Espíritu Santo, somos propensos a deslizarnos. Advertencia que el capítulo 2, versículo 1 nos deja muy en claro: tengan mucho cuidado en prestar atención en las palabras de Dios para que no se deslicen como un navío que no amarró la cuerda en el puerto y entonces se perdió en el océano. El punto aquí es, no solamente Dios mandó a Cristo para salvarnos y decir, pues sí, en la cruz, padrísimo, y no solamente para perdonarnos, sino restaurarnos completamente porque nos ama. La restauración se conoce también como glorificación. Es decir, Jesús fue el que abrió el camino a la gloria por medio del padecimiento de la cruz, el que comprende perfectamente el dolor para darnos consuelo amoroso y completo en medio del dolor. Cristo apuntaló, Cristo fue el pionero. La palabra llevar da ese sentido. Fue el primero que estableció ese camino, es decir, el primero que caminó esa brecha o ese camino, esa senda, para dejar una senda, un camino trazado y que los demás podamos seguir sus pisadas. Acompáñame a Hebreos capítulo 4, ahí mismo, porque no tan solo dio unos pasos y inmediatamente llegó a la gloria, sino que el padecimiento fue parte de su vida y de su caminar. Hebreos 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque Cristo padeció, tuvo flaquezas humanas, sino uno, es decir, Cristo, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El versículo 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo padeció para que todos podamos llegar a Él y decir: Señor, ¿y ahora qué hago? Estoy padeciendo, me duele, tengo tristeza, estoy padeciendo todas estas cosas. ¿Y qué sigue? Y el Señor te puede decir: ven, yo te comprendo, yo pasé por todo eso. Es de mucho consuelo cuando llegas con un amigo, con un hermano, con un primo y le dices: oye, estoy pasando por esto, estoy muy mal, padeciendo, es horrible. Y te dice: sí, no te preocupes, yo ya pasé por eso y te estás sintiendo así, ¿verdad? ¿Quieres hacer esto? No, pues que sí. Y cuando llegas en la noche, estás pensando, y sí, qué buen consuelo se siente conocer a alguien que ha padecido lo mismo que yo. Pero aún así, ese ser humano es tan pecador como tú y yo. Cristo, el único que no ha pecado, Él sí te puede decir: yo te comprendo totalmente y lo que tú necesitas es ser consolado, amado. Primera de Pedro 4, acompáñame para allá. Primera de Pedro 4 dice: 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Este versículo suelo comentarlo o compartirlo a aquellos aconsejados o a aquellos hermanos que dicen: pastor, pero es que yo iba tan bien, pastor, pero es que estaba teniendo mis devocionales y me llegó esta crisis. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Yo le dije: muchas veces el sufrimiento no es por consecuencia de tu pecado, a veces sí, pero probablemente este fuego de prueba es para probar tu fe. Que no te sorprenda esto como si fuera algo extraño. Versículo 13 dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿cómo? No que tan solo, que no tengo que compartir el que soy todo lo puedo en Cristo y soy más que vencedor en Cristo. Sí, pero la vida completa en cristiana es compartir también los padecimientos de Cristo. Entonces regocíjense, Horizonte, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Jóvenes universitarios, jóvenes que están en esta brecha o en estas situaciones, cuando se burlan tus compañeros o tus amigos por tu fe, debes considerar la dicha de ser vituperado por el nombre de Cristo. Pues el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, y
y de Dios reposa sobre ustedes, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino. Es decir, aquí está diciendo, si vas a sufrir, sea por compartir de Cristo y tu fe con apología apasionada para defender lo que Cristo hizo. No sufras por tu pecado. Y está diciendo que de ninguna manera sufra alguien porque mató, fue un asesino, o porque robó, siendo un ladrón, o porque está haciendo cosas malas, es un malhechor, o por entrometido, es decir, por chismoso. Ese sería un sufrimiento por tu pecado. Pero si alguien sufre, dice el versículo 16, como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el sufrimiento es una gran oportunidad para glorificar a Dios. Punto. De esa manera se sufre bien. No vamos a hablar acerca de la teología de la doctrina del sufrimiento, pero sí nos dice, Cristo fue el primero que padeció por nosotros para llevarnos a la gloria. Es decir, la muerte tan solo es una caseta por la cual todos vamos a pasar, que el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario para que tú entres y que después de la caseta puedas entrar a la gloria. Jesús no solo caminó el camino de padecimiento, sino que ahora por medio del Espíritu Santo Él camina con nosotros para llevarnos a la gloria. Quiero darte esto a grosso modo, porque algunos piensan que venir a Cristo en el tema de la glorificación y la santificación a veces no se enseña como debería de enseñarse. Ariel, perdóname, prometí que iba a ser rápido, pero tuviste razón. El punto es que algunos predican o algunos enseñan de forma en su ignorancia de que venir a Cristo es ya llegaste a la perfección y entonces no te equivocas. Eso no es bíblico. Incluso hay algunas sectas, incluso aquí en la Ciudad de México, se llama Buenas Nuevas, ¿sí? Liderada por gente de Corea, ¿sí? No tengo miedo en decirlo, en donde ellos promueven que la santificación ya se logró y que tú entonces vives desde la perfección y ya no pecas. Eso no es bíblico, porque la Biblia dice que necesitamos llevar nuestra vida constantemente a Cristo. Bien, los tipos de santificación son tres, dicen los expertos. La primera es la santificación posicional. Cuando tú llegas a Cristo, ¿sí? Dios, ¿qué significa esto? Que Dios aparta al creyente para sí y lo declara santo en Cristo. Es un cambio de posición delante de Dios. Antes éramos pecadores, estábamos destituidos de su gloria. Ahora en Cristo, sí, tenemos una posición diferente delante de Dios. Y esto sucede en el momento de la conversión. Cuando tú decides aceptar a Cristo, esta santificación posicional sucede. Aquí vienen las bases bíblicas y esta santificación es instantánea, es completa, es irreversible, no hay vuelta atrás. No depende del crecimiento espiritual, sino de la obra en Cristo en la cruz. A eso se refiere con la santificación posicional. Pastor, entonces, ¿qué significa que ahora estamos siendo en el largo del tiempo santificados? Aquí viene el segundo, la santificación progresiva, que es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo conforma al creyente a la imagen de Cristo, en mente, en emoción, en voluntad, en absolutamente todo. ¿Y cuánto tiempo abarca esto? ¿Cuál es el momento? Durante toda la vida cristiana. A eso nos referimos con una santificación progresiva. Aquí vienen las bases bíblicas y entonces es gradual, pero implica la cooperación responsable del creyente mediante los medios de gracia, que son la palabra, la oración, la iglesia y la obediencia, y nunca alcanza la perfección en esta vida. Por eso es antibíblico pensar que ya somos perfectos en esta vida. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Y por último, la santificación perfecta o glorificación, a lo que yo lo hilo con lo que está diciendo Hebreos 2:10, ¿no? Que Cristo nos aperturó, nos llevó a la gloria. Y es este estado final en el que el creyente será completamente libre de pecado y perfectamente a la semejanza de Cristo. Pero eso solamente sucederá cuando muramos o cuando Cristo venga por su iglesia. El momento es, ya lo dije, en la muerte o cuando estemos en la resurrección, la base bíblica, y entonces esto es completo, eterno, definitivo, y el pecado será eliminado para siempre. A eso se refiere con que Cristo vino a llevarnos a muchos a la gloria de que ya no padezcamos por el pecado.
porque todo es degradado por el pecado, todo es distorsionado. A grosso modo, se movió aquí, también allá se movió. Entonces la conversión es esta santificación, sucede la santificación posicional, es un resumen de la diapositiva anterior, y entonces he sido santo. En la vida cristiana es la santificación progresiva y estoy siendo santo. He sido santo, estoy siendo santo, y en la eternidad, que va aquí, la santificación es perfecta. Seré santo, grosso modo. Perdóneme ahí que se movió eso. Y entonces, básicamente es Jesús como este guía de senderismo. Él aperturó y dijo: por aquí es el camino para la gloria, para la vida, para la redención, para la salvación. Y todos los que estamos caminando detrás, todos los que están caminando detrás, somos nosotros, el resto de los hijos que Cristo ha salvado por medio del padecimiento, guiándonos para nuestra salvación. En Jesucristo ya somos santos, Él nos está haciendo santos y un día seremos como Él, perfectamente santos. ¿Sí? Muy bien. Filipenses 1:6 dice que eso no depende de nosotros, porque es Cristo el que nos va perfeccionando, el que inició la buena obra en nosotros. Entonces no depende de nosotros, pero es Cristo quien trabaja a través de nosotros. El segundo punto es: nuestro hermano mayor nos hizo parte de su familia. Y esto es hermoso porque ya entonces no somos huérfanos, ya no somos hijos solitarios o hermanos solitarios. El versículo 11 dice: porque tanto el que santifica, que ese es Cristo el que santifica, como los que son santificados, estos somos nosotros, son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta es una verdad bellísima. Ya no somos huérfanos. El Rey del universo, que cuida de las aves y viste las flores del campo, nos llama hermanos. Romanos 8:15. Vamos allá nada más para leerlo. Dice la palabra en Romanos 8:15: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido, escucha, un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí entonces inicia una nueva etapa en nuestra vida. Somos hermanos en Cristo Jesús y Cristo nos avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos avergonzamos de los errores y de los pecados de otros miembros de la familia de Dios, pero Cristo no. Él nos piensa con calidez, con amor, con ternura, y por su amor nos acerca como parte de su familia. En la cultura judía, cuando alguien pecaba o tenía una enfermedad, lo que hacían era marginarlo dependiendo de su pecado, si no apedrearlo, ¿sí? O aplicarle la leprosa. Es decir, tienes lepra, márchate de aquí, vete afuera de la ciudad. Y entonces lo que hacen es apestarlo, alejarlo. Tristemente, esa era la cultura de los judíos, y el pueblo hebreo, o los hebreos, o la carta a los hebreos, estaban practicando esto mismo, estaban marginando. Por eso esto tiene mucho peso en la cultura y también en nosotros, en donde te dice: ¿tú estás avergonzado de tu hermano? ¿Tú estás avergonzado de la gente que está sentada adelante, atrás de ti? Dice Cristo: yo no. Pero Jesús es un pecador, es un mentiroso, no cumple su palabra, es un traicionero. Y podemos enlistar, y Cristo diciendo: lo sé, por eso morí por él en la cruz del Calvario, para que todos sus pecados sean echados al fondo del mar. Hay una historia en donde un joven reprobó ciertas materias en la prepa. Tuvo que repetir 1 año y medio de preparatoria, cambiarse de escuela, porque ya no lo aceptaban. Había reprobado los exámenes extraordinarios y luego ¿qué sigue de lo extraordinario? De suficiencia, y ya había reprobado. Entonces tuvieron que cambiarlo a otra preparatoria. Tenía un hermano mayor. No estoy hablando de mí. Ya los vi con sus ojos juzgadores. No estoy hablando de mí. Esto lo escuché en la semana con otro pastor, ¿no? Entonces, dice: yo me fui, pequé, reprobé, y mi hermano mayor, por efectos de esto lo voy a llamar Pedro,
Mi hermano mayor Pedro se avergonzó de mí y cuando ya no estábamos en la misma escuela y los demás le preguntaban, oye, ¿y Juanito dónde está? Decía, no lo casi no lo conozco, no sé dónde estudia. ¿Cómo que no sabes si es tu hermano? Pues no sé a dónde se fue. Es decir, se avergonzó de su hermano, ¿no? Y eso en la iglesia también suele suceder. Oye, ¿y fulano? No sé, porque nos avergonzamos a veces de los pecados o de los errores de los demás o los marginamos. Y eso no es bíblico. Cristo dice, si a ti nadie te escoge, si a ti nadie daría un peso por tu vida, si por ti nadie confía, Dios dice, de lo vil y lo menospreciado he escogido yo. Lo vil y lo menospreciado escoge Cristo para decirte, ven. Yo quiero que estés conmigo. Yo no me avergüenzo de tu maldad y de tu pecado. Eso es hermoso, porque no estás solo. Tu hermano mayor, Cristo, te está diciendo, yo no me avergüenzo de ti, hermanito. Oye, pero ya me equivoqué, dije, prometí. No es que tenga una falta de memoria, sino el punto es que en Cristo Dios decide o decidió castigar todo ese pecado que fue hecho, que estás haciendo y que harás en Cristo Jesús para que tengas una posición de gloria y de justicia y de rectitud delante del Padre. Por eso Cristo dice, yo ya pagué la caseta, yo ya pagué por ti, para que puedas presentarte delante de nuestro papá sin ninguna condena. Por eso condenar a otros hermanos, señalar a otros hermanos es anticristiano. Dios nos libre de todo eso. En el cristianismo no solo es una relación individual con Dios, porque hasta aquí todos diríamos amén, cultivar una relación personal con Cristo, pero no acaba ahí, sino que es una relación en familia. Los que están delante de ti, a un lado de ti, enfrente de ti, son familia. Son familia, nos guste o no. Aquí pues no tenemos la bendición de tener 3 servicios como en Horizonte Querétaro o en otras iglesias donde digan, ay, pues yo mejor voy al primer servicio porque ese hermano es, híjole, viene al tercero y no nos llevamos bien y mejor así para no verlo. Yo estoy orando por otro servicio, pero que no sea motivado para ya no ver a los hermanos y que no se peleen entre ellos, o para escaparme de esa responsabilidad. Cuando somos familia en Cristo, tenemos un llamado, primeramente porque Dios nos reconcilió con Él, dice Efesios capítulo 2, Él nos reconcilió para que formemos parte de este cuerpo, Gálatas, Efesios, y entonces sepamos que no es por moda que nos llamamos hermanos, o los chavos que dicen bro, no, ay, qué bien se escucha, como que tiene como que clase, no es cool, no es porque sea cool, sino porque tenemos el mismo Padre, somos hermanos en la fe. Efesios 2:19 dice entonces, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. De aquí todos los que han declarado su fe en Cristo son familia de Dios. Entonces somos familia en Cristo, ¿verdad? Por eso nos decimos hermano, hermana. No apliques la vieja confiable de que no te sepas su nombre y le digas hermano, hermana. Pero el punto es que debemos llevar esta relación a lo que Dios nos dice. En la familia de Dios, cada integrante está en un proceso de santificación. Espero haber sido algo claro con lo que ya dije en la santificación, en las diapositivas anteriores, y entonces tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, quiere decir que no somos perfectos. No exijas de tu hermano o de tu hermana la perfección que no puede dar. ¿Vamos bien? Entonces, pastor, si peca en contra de mí, bueno, primero tenemos que entender que pecan primero en contra de Dios. Todo pecado es primeramente delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Y dice Colosenses 3:13. Usualmente ocupo este versículo para poder aconsejar a algunos, aconsejarme a mí y aconsejar a otros matrimonios de cómo debe suceder la relación entre ellos, pero esto también aplica para nuestra relación como familia. Colosenses 3:13 dice, bueno, desde el 12,
entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, esta es su identidad, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hasta aquí pues está padre porque esto no involucra una relación con los demás. Pero el versículo 13 dice, soportándose unos a otros. Pero el soportarse no es de te tolero porque yo soy superior, sino soportarse porque comparto carga contigo. ¿Sí? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si esto no sucede en tu familia sanguínea, en la familia en Cristo, no traigas tus malas prácticas e integra, esas buenas revestimientos de las prácticas de Jesús. Dice, si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice? Vaya con el pastor y acúselo, chusma, chusma. No, dice, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cuál es el mandato ahí? El principio es a perdonar. Dice ahí, y échale en cara todo lo que hizo mal. Y castígalo aplicándole la leprosa y marginándolo y diciéndole que ya no va. Dice, perdónalo. Eso incluye a tu familia en sangre, en Cristo, y a tu familia añadida en la fe. Y por si fuera poco, Efesios 4:2 dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, no porque te tolero, sino en amor. Eso lo cambia todo. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz no se da de forma espontánea, como no es un fruto del Espíritu de que voy a pasar tiempo con Dios y ya inmediatamente voy a estar en paz con mis hermanos. Es un esfuerzo que debo de mantener con cada uno de mis hermanos, de mis hermanos, para poder avanzar a la imagen de Cristo. La familia de Dios está en un proceso. Tenemos un mismo Padre que está dando las reglas en el hogar. El Evangelio nos recuerda algo, pertenecemos a la misma familia. Y si Dios es nuestro Padre, entonces la iglesia es una familia. Punto 3, y lo cierro, muy sencillo. Nuestro hermano mayor, que es Cristo, nos representa delante del Padre. Dice el versículo en Hebreos 12 y 13. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Aquí estoy, yo y los hijos perdónenme aquí, qué horrible esto, que Dios me ha dado. Jesús nunca perderá a ninguno de sus hermanos menores que ve con tanta ternura y que llama hijos. Yo no entendía esto. ¿Por qué dice que somos hermanos pero después nos dice hijos? El punto es, déjenme cambiarlo porque se ve horrible ahí esa D con minúscula. Hasta que fui padre y a lo largo de los años como pastor, a ciertos jóvenes les he dicho hijos o hijas. No porque sean hijos legítimos míos, sino porque los veo con tanta ternura que le digo, vente hijo, yo te llevo. Vente hija, acá te cuidamos. Y entonces entendí, no es porque esté confundiendo los términos, sino que una y otra vez Cristo está reafirmando su amor y su ternura para con los suyos. Y dice, ven, yo no me avergüenzo, ven, nadie me podrá arrebatarte de mis brazos. ¿Sabes con cuánto consuelo trae y esperanza esto para un niño, una niña, un joven, una mujer que ha sido abandonada o está experimentando el dolor de la soledad, de la enfermedad y escucha de esto decir, nadie te podrá arrebatar de mis manos, aquí estoy yo y yo Dios te entregaré todos estos hijos delante de ti, no se me va a perder nadie. Y estas son algunas aplicaciones. Antes de ir a las aplicaciones, en el versículo 12 en adelante, si notas en tu Biblia hay letras en mayúsculas. A grosso modo, cuando vienen letras en mayúsculas, está citando versículos del Antiguo Testamento.
Entonces, aquí está citando Salmos 22:22, Isaías 8:17 e Isaías 8:18. No vamos a ir para allá por cuestiones de tiempo. El punto aquí es de que Cristo nos rescata, apertura a la gloria, a la salvación, para estar con nosotros, para santificarnos, para darnos una identidad como familia y entonces presentarnos delante del Padre y decir: Señor, aquí están todos mis hijos de Horizonte Ciudad de México, santificados y puestos delante de tu presencia. ¿No se me perdió ninguno? Yo tengo pavor cuando alguien me dice: pastor, ¿y si sacamos a los adolescentes a Six Flags? Yo tengo pavor de que alguien les digo: espérenme, no tan rápido, porque si se nos pierde un chavito menor de edad, yo no me quiero meter en esos líos. Pero Dios dice, Cristo dice: a mí nadie se me va a perder, nadie se va a quedar en el camino. No vamos a ir tan rápido que no nos pueda seguir, tampoco tan lento como para que pienses que no estamos avanzando. En Cristo y en sus brazos encontraremos restauración por su amor. Las aplicaciones entonces son para el creyente: Jesús no se avergüenza de ti, porque tú haces un esfuerzo por avergonzar a otros. Esto es un llamado incluso para hermanos en sangre, en donde no se ven, están peleados y dicen: ¿qué onda? Ya ni nos acordamos por qué nos peleamos. No hagas un esfuerzo de traer eso a la iglesia y traer la contaminación y decir: bueno, pues también voy a avergonzar a los demás. No, Cristo nos puso el ejemplo de decir: yo no me avergüenzo de aquel que se fue, perdió el rumbo y hoy está regresando. No seas como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, en donde el hermano mayor se enojó, se enceló, se puso furioso cuando el hermano menor pródigo regresó y el padre dijo: hagamos una fiesta y un banquete. Y el hermano mayor dijo: no, ese es tu hijo, el que malgastó. ¿Por qué estás haciendo eso con él y nunca has hecho eso conmigo? Cristo es el mejor hermano mayor y dice: sí, vente. Él no es celoso. Él quiere que experimentes esa restauración. Para la iglesia somos una familia. No me va a dar tiempo para explicar todo eso, pero es hermoso. Y para el incrédulo, hoy puedes entrar a esa familia. ¿Perfecta? No es. ¿Llena de pecadores que están en santificación? Sí. ¿Que estamos llamados a perdonar y extender ese perdón y pedir perdón? Pues sí. Porque todo esto nos está llamando el Señor para que entonces el Cristo que ha sido coronado en gloria, el que es superior a los ángeles, que se le ha dado toda la autoridad, pueda recordar: tenemos un mejor hermano mayor. Yo atesoro y amo a mi hermano mayor, pero Cristo es muchísimo mejor. Porque Cristo abrió el camino a la gloria, Cristo nos llevará hasta la gloria, Cristo nos hizo familia para gloria del Padre.